Licenciado, buenos días. Chicos, buenos días. Buenos días, licenciado. Hola María, buenos días. Solo han venido dos y hoy día. Sí, veo. ¿Qué pasaría el resto? Ya creo que están de Navidades ya. Tengan navidades adelantadas. Otra de las causas, fumar, sumamente peligroso. El cigarrillo, porque tiene nicotina y eso daña los pulmones, ¿sí? Gente que fuma demasiado. Y en el campo la gente no mide estas consecuencias, ¿no es cierto? Para el mal aire o esas cosas. Entonces, lo que causa es cáncer, ¿cierto? El sol también puede causar cáncer, cáncer de piel, ¿sí? Eh, puede incluso también existir, digamos que una complicación por el tema de los alimentos, ¿sí? Puede causar cáncer. O sea, demasiado alimento procesado, al final nos va a terminar dañando el estómago, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente de eso, ¿sí? Ya. Ahora, hay una preguntita que está planteada y que usted puede responderla, ¿sí? A ver, ¿cómo cree que la falta de control en la multiplicación de las células afecta a la salud humana? ¿Cómo creen ustedes que al final la falta de control en la multiplicación de células afecta a la salud humana? ¿Es posible controlar la multiplicación de células o no? Sí, Liz. Sí se puede controlar. Sí, efectivamente. Se Sí, puede, se porque, puede por controlar. ejemplo, perdón que le interrumpa, por ejemplo, cuando uno no se pone protector y se expone a bastante tiempo en el sol y sabe arder demasiado la cara, y ahí es lo que le da cáncer a la piel. O, por ejemplo, Mm, cuando ahora mismo en las festividades de Navidad nos excedemos en el alcohol o a veces en el tabaco, todo ujú. eso contrae a que dé el cáncer y salgan esas células y afecta. Exacto, exactamente. Sí. Si es que se hace control de la reproducción de las células, lo que se genera es que eh, se pueda controlar el desarrollo, ¿sí? Ya sea de una enfermedad o a la vez se puede contribuir a la recuperación, ¿sí? Porque es un proceso, digamos, de médico que se llama tratamiento y a partir de ahí entonces se va regenerando, ¿sí? Eh, imagínense ustedes, por ejemplo, eh, en las quemaduras, ¿no es cierto? La gente, el médico lo que hace es ir ingestando la piel y ahí va siguiendo el tratamiento, ¿no es cierto? Hasta que por fin quede ya el órgano, quede reconstruido, ¿sí? Eh, entonces, ¿afecta la salud? Sí, afecta. Sí, lo que nosotros hacemos básicamente con la medicina es contribuir a que las enfermedades no tengan efectos adversos, efectos negativos, efectos fatales, ¿no? Entonces, eso lo hacemos mediante la reproducción celular, ¿sí? Y esta reproducción celular, al final lo que cumple es garantizar, ¿sí? El funcionamiento del organismo y también permitir, ¿no es cierto?, que pueda seguir vivo el individuo, ¿sí? Caso contrario, tocaría extirparle un miembro o eh, la muerte como consecuencia final, ¿sí? Bien, avancemos un poquito más. A ver,
Vamos a la sección que dice conoce y amplía, ¿sí? Ahí vamos a ver la teoría eh, que nos explica cómo es que se da la reproducción celular, ¿sí? A ver, primer postulado, sí, es que la teoría celular, eh, que científicamente conocemos como citología, es la rama de la biología que aborda específicamente, estudia la célula como tal, todo lo que corresponde a la célula, ¿sí? Entonces, a ver, en la teoría celular, sí, nosotros decimos que todos los seres vivos están formados por células, ¿sí? Y existen dos tipos de células, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos tipos de células? ¿Se acuerdan ustedes? Las procariotas y las eucariotas. Procariotas y eucariotas, ¿no es cierto? Esas células, procariotas y eucariotas, ¿ya? Dos tipos de células. Muy bien. Ahora, eh, también hay otra categoría para distinguir a las células, es por el número de células, ¿no es cierto? ¿Cómo conocemos por el número de células la clasificación que se hace? ¿Recuerdan? Unicelulares y pluricelulares. Unicelulares y pluricelulares, efectivamente, ¿no es cierto? Y ahora, hay organismos unicelulares y organismos pluricelulares, ¿ya? ¿Podríamos dar ejemplos de organismos unicelulares? No. Ejemplos de organismos unicelulares. ¿Se acuerdan de alguno? Mm, No, ninguno. Podría Ya, ser las bacterias, los hongos. podría ser, ya. Pero, a ver, el ejemplo más práctico de organismos unicelulares, por ejemplo, ¿se han visto los huevos de la gallina? Sí, ¿Se han visto? Ya. Ese es un organismo unicelular, porque ese huevo que está ahí es una célula, ¿ya? Entonces, ese es un organismo unicelular, ¿sí? Y, como dice María, el tema de los hongos, ¿sí? Están ahí, que vienen a alterar el funcionamiento de la célula, ¿no es cierto? Y eso causa molestia, picazón, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Y de pluricelulares, muchísimos ejemplos, ¿sí? Las plantas, los animales, muchísimos ejemplos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver entonces la teoría de la reproducción o la fase de la reproducción celular. Eh, Quiero que se fije, hay dos divisiones, ¿sí? La una, nosotros conocemos como, en términos científicos, nosotros podríamos decir la meiosis y mitosis, ¿sí? Que al final están divididas en fases y esas fases nos van explicando cómo se da el proceso de la reproducción celular, ¿sí? Verán, eh, la, la primera parte, digamos, de este ciclo celular, eh, lo que ocasiona es que una célula se vaya fraccionando hasta generar dos nuevas, ¿sí? Y en cambio, eh, en la siguiente fase, lo que sucede es que de esas dos nuevas se genera una sola célula, ¿sí? Una sola célula, ¿ya? Procesos adversos, ¿sí? Vamos a explicar entonces cómo es que se da este proceso del ciclo celular, ¿sí? A ver, eh, si tienen en el librito, le subrayen, ¿sí? Mire, ahí dice que hay dos etapas, ¿sí? En el ciclo celular hay dos etapas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas dos etapas? Eh, Interfase y mitosis, o fase M, ¿ya? Esas son las dos etapas que existen en el ciclo celular y que permiten la división de la célula, ¿no es cierto? La reproducción celular, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo está estructurada la interfase, ¿sí? Veamos la interfase, ¿sí? A ver, en la interfase, ¿sí? Usted
puede observar en el librito que tiene, está el gráfico en donde se nos está explicando cómo se da el proceso de la interfaz, ¿sí? Quisiera que le vean en etapas, ¿sí? En etapas, ¿ya? No sé si lo tienen a colores o blanco y negro. Yo lo tengo a blanco y negro nomás, Liz. Igual, Ya, a blanco y entonces, negro. ya, entonces vamos a compartirles un ratito la pantalla para que podamos observar también los gráficos, ¿sí? Ya, vamos a ver. No sé si lo pueden observar. Sí, licenciado. Sí, Lisen. Ya, exacto. Entonces, ahí tenemos a colores, ¿sí? A ver, quiero que distingan las fases, ya, las etapas que tiene la interfase, ¿sí? Primero, que hay tres fases, ¿sí? La fase G1, la fase S y la fase G2, ¿ya? Y ya vamos a explicar cada una por qué tienen esos nombres, ¿sí? ¿Por qué tienen esos nombres? Veamos, entonces, en colores, ¿sí? Podemos distinguir, por ejemplo, la G1 está de color azul, la G2 está de color verde y la etapa S está de color rosa. Veamos entonces de qué se trata cada una, ¿sí? Alguien que ayude a leer de qué se trata la fase G1, Yo le hice. por favor. En esta etapa la célula crece en tamaño, acumula energía y se sintetizan sustancias necesarias para el proceso. En algunos casos, como el de las fibras musculares y siendo G0, o ya, por lo que no completan el ciclo celular y no regeneran. Listo, muchas gracias. A ver, entonces vea, en esta etapa, en la G1, lo que hace la célula es prepararse para este proceso de reproducción, ¿sí? Es decir, digamos que se alista para atravesar el proceso de reproducción, ¿ya? Y dice, por ejemplo, el experimento, nos dice, ¿no es cierto?, que hay casos en los que no cumplen con esta fase G1, ¿sí? Entonces, en el caso de las neuronas, ¿por qué no? Porque las neuronas se activan cuando nosotros estamos pensando, ¿no es cierto? Y nosotros lo que hacemos con el pensamiento es ir consumiendo los millones de neuronas que nosotros tenemos y a veces no se llegan a completar, digamos, que la intención que nosotros habíamos pensado, ¿no es cierto? Entonces, no se reproduce y no se regenera y llega ahí, ¿no es cierto? O sea, se detiene, digamos, que el ciclo de reproducción, ¿ya? Y usted dirá, ¿cómo, por ejemplo, yo puedo permitir o hacer generar más neuronas? Bueno, eso ya se lo haría con actividades. ¿Sí? Por ejemplo, el arte, ¿sí? El deporte y el estudio. Eso le hace que usted vaya desarrollando o potenciando las neuronas que dispone. ¿Sí? Listo. Vamos entonces a la fase S. ¿Qué sucede en esta etapa de la interfase? ¿Ya? Eh, a ver, ¿quién quiera colitar a leer la interfase? La fase 2, fase S. Yo, Liz. Jaime, ya. Por favor, Jaime. En esta etapa ocurre el proceso de síntesis o replicación de ADN. La célula duplica sus cromosomas más que sean repartidos a las dos células hijas. Los cromosomas duplican, se unen por el centrómero y punto los cromosomas se mantienen desarrollados y extendidos. Gracias, señor Jaime. A ver, mire lo que les decía adelante, ¿no es cierto? Esta célula, o en esta etapa que se llama interfase, lo que hace la célula es reproducirse, ¿no es cierto? Dividirse, digamos, ¿ya? División se llamaría, ¿ya? ¿Y qué va a ocasionar con tal división? Es que va a reproducir unas células hijas, ¿sí? Va a reproducirle, va a generarle, ¿no es cierto?, unas nuevas células, ¿sí? Entonces, lo que hace es duplicar el ADN, ¿no es cierto? Replicar, ¿sí? Replicar el ADN que tiene esa célula, ¿sí? Le replica y ahí, al generar esas dos células hijas nuevas, entonces se ha garantizado que exista la reproducción celular, ¿ya? Mire usted, ¿no es cierto? La célula lo que puede hacer es reproducir dos, ¿no es cierto? Y estas dos reproducirán dos más, y así, dos más, dos más, dos más, dos más, las que sean suficientes hasta que lleguemos a formar un individuo, hasta que podamos completar un organismo que sea funcional, ¿sí? Eso en la fase S, ¿ya? Nosotros
ya saben, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto? Que al final darían 46 cromosomas. Eso componen el ADN del ser humano, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en esos cromosomas tenemos que 22, Perdón, dicen, dígame, se le está cortando, no se le escucha muy bien. a ver, el problema de conectividad, ¿el resto me escucha? Sí, licenciado. Sí, bueno, de pronto se fue la señal a lo mejor, algún ratito, suele suceder, sí. Ya, entonces, vamos ahora a analizarle la fase final, digamos, de esta etapa, que es la fase G2, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede ahí, ¿ya? A ver, la fase G2, ¿quién quiere ayudar a leer la fase G2? Yo le Yoli, ayudo. Yolis. A ver, Ya. Cecilia. prosiga, compañera, prosiga. Fase G2. En esta etapa, los organelos celulares se duplican, se corrigen errores y los cromosomas empiezan a enrollarse fuertemente por medio de un proceso llamado condensación. Ya, muchas gracias. A ver, en la fase G2, sí, vea lo que sucede, ¿no es cierto? Ya los cromosomas ya están replicados, están duplicados, ¿no es cierto? Ya existen ya esos cromosomas, pero están sueltos, sí, están, digamos que dispersos, sí, entonces todavía no se han organizado como para cumplir X función. Por ejemplo, función de formar huesos, función de formar cabello, función de formar cualquier órgano que sea necesario, ¿sí? Entonces, están ahí, sí, pero todavía no se han organizado, ¿no es cierto? Ahora, en esta fase G2, entonces ahí empieza recién a enrollarse, a organizarse, ¿sí? Y eso se da mediante un proceso que se llama la condensación, ¿sí? Ahí, digamos que los cromosomas, digamos que empiezan a destinarse para qué función van a cumplir, ¿no es cierto? Luego de eso, sí, tenemos el proceso final, digamos, de esta etapa, interfase, ¿sí? Que vamos a describir como la función M, ¿sí? A ver, en la interfase, ¿sí? Digamos que como es la etapa más larga del ciclo celular, ¿sí? Ahí tenemos el proceso que se llama mitosis, ¿sí? Y es solamente una parte nada más. Fíjese usted, verá, aquí está el grafiquito, ve que hay una célula, ¿sí? Una sola célula. Y como producto final existen dos células hijas, igualitas a la primera, ¿sí? Con las mismas características, ¿sí? Con las mismas características, ¿ya? Entonces, quiero que se fije usted, vea, aquí está la célula, digamos que la célula matriz, o la célula madre, podríamos decir, proceso que hemos desarrollado desde acá, ¿sí? Tenemos dos células hijas, ¿sí? Con las mismas características que la madre, que la original, ¿sí? Se duplica. ¿Y por qué se duplica esta reproducción? ¿O por qué tiene que suceder necesariamente así? Porque todas las células están especializadas, ¿sí? En integrar cierto órgano, ¿sí? O para cumplir cierta función. Entonces, es necesario que haya un número suficiente como para que se desarrolle, ¿sí? un organismo o pueda funcionar, ¿sí? Y para eso, entonces, se reproducen estas células, ¿ya? Por ejemplo, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, las que se especializan en formar parte del cabello, ¿no es cierto? En los varones, por ejemplo, siempre se está, digamos que renovando, ¿sí? Porque está constantemente donde el peluquero, ¿no es cierto? Y ahí se están reproduciendo las células. Reproducen, si usted va cortando, ¿sí? Si es que dejara de reproducirse, eso le generaría calvicie, ¿no es cierto? Una enfermedad, ¿sí? Ya no se reproducen las células capilares y entonces lo que tenemos como producto final sería que hay calvicie, ¿no es cierto? Ya no hay cabello, ¿ya? Eso para entender el tema o la importancia de la reproducción celular, ¿sí? ¿Alguna preguntita al respecto? No, licenciado. No, Liz. No, Todo bien. No, Liz. ya, listo. Bueno,
Entonces vamos a concluir ahí la clase. Sí, la próxima semana nosotros No hay clase. abordaremos el siguiente tema. No sé si hay El clases, 25. claro que para que puedan Ah. estrenar el año bonito. Sí, ahí no hay clases. Pero Ya. en el 26 la otra semana es 26 de diciembre, el sábado. Entonces ahí sí hay clases. Señor Jaime, quería preguntar alguna cosa. Sí, Dígame nomás. estaba diciendo que sobre la reproducción de las células en los hombres, que si es que no hay eso de la reproducción, serían calvos. Entonces, y eso con las de las mujeres, si eso siguiera reproduciendo, ¿serían todo el siempre creciendo el cabello o cómo es eso? Claro, claro. De hecho, a ver, hay mujeres, ¿no es cierto?, que tienen cabello gigantesco, o sea, nunca se lo han cortado, y entonces está ahí, creciendo, creciendo, creciendo. Y ya no se puede desarrollar más, es porque la alimentación ya no es suficiente, porque producir cabello requiere muchísimas células, millones de células. Imagínense que nosotros tenemos billones de cabellos pues, en la cabeza, ¿no es cierto? Y reproducir y mantenerla así larguísimo requiere alimentación, un tratamiento ya. Entonces, como no se hace eso, ya se paraliza la reproducción y se queda ahí estática. Y como decíamos, o sea, ya no llegó ya no se le estimuló, digamos, esa reproducción. Y lo que sucede es que se queda ahí estático, ¿no es cierto? En cierto tamaño de cabello, ahí se queda. Ahora, si la mujer siguiera ese tratamiento, entonces se garantizaría, ¿no es cierto?, que siga creciendo el cabello. Pero es muy doloroso para las mujeres porque, pues, como les digo, el cabello le consume muchísimas células, demasiadas células, y requiere nutrientes, ¿sí? Entonces, eh, eso en cuanto a la pregunta, Jaime. Ya, gracias, ¿Ya? licenciado. Listo, chicos. Entonces, por favor, activen sus cámaras. Eh, yo les deseo una feliz Navidad. Esta semana es Navidad. Sí, espero que puedan compartir con sus familiares. Espero que puedan compartir con sus amigos, que se puedan dar un abrazo. En realidad es una época especial, la Navidad, ustedes saben, y una oportunidad, digamos, para integrarse con la familia, para ponerse también a pensar en algunas cosas. Y espero que pasen muy bien ustedes, que disfruten. ¿Sí? Este año ha sido bastante duro para nosotros, para todos. Pero parece que hay una luz al final del túnel. Entonces, ojalá el próximo año ya podamos vacunarnos y podamos regresar a las aulas. ¿Sí? Y entonces yo les digo feliz Navidad, chicos. Si no estuviéramos sin la pandemia, hoy estuviéramos haciendo el programa en el cole, pero no fue posible. ¿Sí? Esperamos que el próximo año sí podamos hacer. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Sí? Entonces, feliz Navidad y espero verles la Gracias, próxima licenciado. semana. ¿Sí? Gracias, dice Gracias. igualmente. Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad, dice. Gracias. Esté bien. Gracias, gracias.